Y yo sufría bastante el diciembre. Cuando llegaba diciembre, yo no quería que llegara. Para mí esa era una fecha triste, una fecha que yo no quería, verdaderamente no quería pasar por esa fecha, porque me sentía muy mal, me sentía que yo estaba atrapada en una cárcel que no podía salir. Pero luego todo eso pasó. Así como el rocío remoja la tierra, cada día al despertar recibimos gotitas de esperanza. Bendiciones y bienvenidos a todos los que se conectan con nosotras a este devocional Gotitas de Esperanza. Qué contentas estamos de que cada día usted esté recibiendo estos devocionales. ¿Cómo estás, Magali? Muy bien, gracias a Dios, Judy. Feliz, contenta de poder llegar a nuestros amigos y hermanos con estas gotitas que están llenas de esperanza para cada uno de ustedes. Amén. Así mismo es. El devocional de esta semana lleva por título Dios es sabio. Y el versículo que hemos tomado para este devocional está en Job 12, 13 al 16. Dice, con Dios está la sabiduría y el poder. Suyo es el consejo y la inteligencia. Si Él derriba, no hay quien edifique. Encerrará al hombre y no habrá quien le abra. Si Él detiene las aguas, todo se seca. Si las envía, destruyen la tierra. Con Él está el poder y la sabiduría. Suyo es el que yerra y el que hace errar. Y viendo lo sabio que es Dios, quise compartir con ustedes algo que me pasó en mi juventud. Como yo vengo de un hogar de violencia intrafamiliar, mi papá, que era una persona muy arbitraria, pues especialmente en diciembre, era una fecha en la que él, a mí, a mi hermana, mi mamá, no nos dejaba salir. Mis hermanos salían y iban aquí, iban allí, pero él a nosotras no nos dejaba salir. Al lado de mi casa siempre hacían fiesta. Nosotros no éramos cristianos y a mí me gustaba bailar. Mi papá no nos dejaba salir y él tampoco salía porque él no se relacionaba con nadie. Él tenía problemas para relacionarse con las personas. Entonces lo que hacía es que también nos aislaba a nosotras. Y yo sufría bastante el diciembre. Cuando llegaba diciembre, yo no quería que llegara. Para mí esa era una fecha triste, una fecha que yo no quería, verdaderamente no quería pasar por esa fecha, porque me sentía muy mal, me sentía que yo estaba atrapada en una cárcel que no podía salir. Pero luego todo eso pasó porque mi mamá y mi papá se separaron, mi papá se fue, nosotros ya nos convertimos, entramos a la iglesia y estábamos viviendo felices sin ninguna presión ni nada. Éramos libres, gracias a Dios. Pero ¿qué pasa? Que justamente diciembre, que era el mes más malo para mí, y aunque mi papá se había ido, era el mes en que yo me sentía triste, porque siempre recordaba, eso fue como un trauma para mí, siempre recordaba esa situación y lo mal que yo me sentía. Y Dios verdaderamente es tan sabio. Justamente en un diciembre tuve mi primer novio y en diciembre me casé. O sea, que el Señor utilizó el mismo mes en que yo me sentía mal para darme felicidad en ese mes. Y entonces ahora diciembre para mí es una fecha maravillosa. Yo me siento feliz, gozosa de que llegue. Fue el día en que tuve a mi esposo, fui novia de él, luego me casé. Fue el tiempo más lindo de mi vida cuando me convertí en su esposa. Entonces Dios verdaderamente es sabio y debemos dejarnos llevar por las cosas que él hace. Amén, amén. Así es. Todo lo que Dios hace tiene un propósito en nuestra vida. Todo lo que Dios deja que nos llegue tiene un plan. Y los planes de Dios son perfectos, son sabios. Hay cosas que nos llegan porque las hemos buscado. Pero esas que te han llegado sin que tú la provoques, tienen un mensaje para ti. Algo Dios quiere sacar, quitar o sanar de tu corazón con ello.
Así es, si pensamos en la vida de José, vemos cómo Dios dejó a José pasar por esta traición de sus hermanos y por la calumnia de la esposa de Potifar, por la cárcel. Y luego llegó hasta el faraón y todo aquel dolor por el que José pasó. Lo único que estaba haciendo era perfeccionando su carácter para llevarlo al lugar que Dios deseaba ponerlo. ¿Por qué había que perfeccionar su carácter? Porque su padre lo había dañado con esa complacencia poco juiciosa. Dios es sabio, muy sabio, y es por eso que debemos abandonarnos a su voluntad. A veces no entendemos por qué Dios ha permitido que sucedan algunas cosas que consideramos que no están bien, pero si nos analizamos y si nos sentamos a hablar con Dios para que Él nos ayude a entender qué es lo que Él desea decirnos con lo que está pasando, podremos ver más claro lo que Él desea explicarnos y dejarnos ver. Así es, todo tiene un plan y los planes que Dios tiene para nosotros son grandes. Así que tratemos de no vivir quejándonos por las cosas que nos han sucedido, sino que acerquémonos a Dios para que entendamos el plan que Dios tiene para cada uno de nosotros. Vamos a orar. Bendito Señor, a esta hora, en este momento, ponemos nuestra vida en tus manos. Señor, y si tú tienes planes con nosotros y son planes grandes y maravillosos, ayúdanos a entenderlos. Ayúdanos, Señor, a ver cada cosa que sucede en nuestra vida, qué es lo que debemos cambiar, qué es lo que tenemos que corregir, a dónde tenemos que ir. Ayúdanos a agarrarnos de la mano, de tu mano, bendito Dios, para que tú nos lleves donde nos quieres llevar. En el nombre de Jesús, amén, Señor, amén. Amén. Gracias por habernos acompañado en este devocional semanal Gotitas de Esperanza. Que el Señor te bendiga. Gracias por acompañarnos en un devocional más de este tu programa, Gotitas de Esperanza.